un gusto estar aquí en Salamanca otra vez, donde me siento muy en casa y desde luego donde mi comprensión y mi compromiso para con las personas fue también forjado. Lo que hoy soy tiene que ver también con lo que cuando mi personalidad todavía estaba tiernita y se podía formar. Ahora ya está todo el pescado vendido, pero aquí Cáritas de Salamanca contribuyo bastante a la parte buena que hay en mí. O sea que muchísimas gracias a los salmantinos, a la Cáritas aquí, también por acordarse de mí, por invitarme. Como os decía hoy en la comida, pues a pesar de todo lo que tenemos que hacer, pero es como un pequeño estar de vacaciones aquí con vosotros, estar en familia. El título de la ponencia, hablamos de acogida, jornadas informativas sobre refugiados. Sin embargo, resulta que la crisis económica todavía no ha pasado, los efectos, está ahí presente, y a mí me gustaría también vincular un poco mi ponencia con esto de la crisis económica, porque en el fondo hay una misma crisis. Pero, ¿de qué voy a hablar? Pues primero sobre las personas, qué es lo que está pasando en el mundo, en Europa, cuál es la crisis europea que estamos teniendo. Parte de esa crisis es la crisis de refugiados, la mal llamada crisis de refugiados en la Unión Europea, el vínculo con la crisis económica, el papel de los estados, pero también el papel de las sociedades, porque a veces tenemos tendencia a fijarnos mucho en los estados y nos olvidamos del papel de las sociedades también. También fijarnos cuáles son las políticas migratorias en la Unión Europea, la incidencia que está haciendo Cáritas, no solo en Bruselas, que es donde Cáritas Europa tiene su sede, sino también en los distintos estados, y después algunos retos, propuestas, reflexiones que me surgen. En primer lugar, esto de Cáritas Europa, que es, por si alguien de vosotros no lo conoce, Cáritas Europa son 49 Cáritas nacionales de 46 países europeos. Cáritas está en más de 165 países del mundo. Básicamente en cualquier sitio donde hay una conferencia episcopal hay una Cáritas. Son muy diferentes, pequeñas, grandes. Hay Cáritas que se dedican a servicios sociales, otras Cáritas que se dedican más a cuidar a la animación parroquial. Hay Cáritas que son más de una caridad sin preguntar por la justicia. Otras Cáritas que hacen mucho trabajo de justicia y menos la caridad. O sea, hay gran diversidad, Cáritas que se dedican a la cooperación internacional, Cáritas pero a todas las une que son una expresión de la diaconía, del servicio de la Iglesia a los necesitados. En Cáritas Europa la manera de trabajar que tenemos, ¿cuál es? Pues creamos grupos de expertos, con expertos de nuestras Cáritas miembro. Tenemos un grupo de migraciones, pues tenemos a la experta de Cáritas Española, a la de Cáritas Bélgica, a la de Cáritas Armenia, a la de Cáritas Rusia, se juntan y debaten, y entonces ahí elaboramos unas propuestas, y en Bruselas también tenemos un pequeño equipo de 15 personas que nos dedicamos pues a recoger toda esta riqueza. Hacemos incidencia política, intentamos recordar a los políticos europeos que los pobres existen, intentamos recordar a los políticos europeos los valores sobre los que se debe cimentar nuestra sociedad europea. También hacemos apoyo a la coordinación humanitaria cuando hay crisis como esta crisis de los refugiados, la guerra de Ucrania, grandes inundaciones del río Danubio que de vez en cuando pasan. Bueno, pues cómo ayudar a las Cáritas, cómo coordinar los esfuerzos de Cáritas para ayudarnos solidariamente. Esto es un poco lo que desde Cáritas Europa hacemos, pero ya paso un poco a lo que veníamos, las personas, lo primero. ¿Qué está pasando en el mundo? Pues en el mundo está pasando que 60 millones de personas están huyendo de la guerra, están huyendo de la violencia. Esto hace 10 años eran 37 millones.
según Naciones Unidas. Es decir, 23 millones más. Hace solo 2 años eran 50 millones, es decir, ya son 10 millones más que hace solo 2 años. Algo está pasando en el mundo y muchísima gente está huyendo. Y si escuchamos 60 millones de personas, nos daremos cuenta de que si 1 millón de personas ha llegado a Europa este último año, no es que están viniendo todas a Europa, ni muchísimo menos. La mayoría de las personas se quedan en países vecinos. Las guerras de Siria, de Irak, del norte de África, son las que están produciendo o generando más gente huyendo de ser asesinadas, de ser masacradas. Aparte de eso, recordemos que hay 800 millones de personas que están pasando hambre, que no saben qué van a comer el día de mañana. Y en Europa, ¿qué está pasando? Evidentemente, estas personas que tienen hambre quieren comer, quieren mejorar. Entonces, como decía ahora mismo un periodista que me estaba entrevistando aquí, digo hombre, tengamos cuidado con las personas que llegan aquí perseguidas por la guerra o perseguidas por el hambre y no hagamos distinciones de clases. No, a ti que te va a matar el hambre, mejor te quedas fuera. A ti tengamos cuidado con las solidaridades de moda, porque al final todos son personas humanas y a todos, pues sobre todo desde Iglesia, debemos tratar como hijos de Dios. ¿Qué está pasando en Europa? Europa, por situarnos un poco las dimensiones, es un gran continente, no solo la Unión Europea, el gran continente europeo tiene 850 millones de habitantes en 48 estados, incluyendo Rusia, 150 millones de habitantes, Turquía, 80 millones. Y en la Unión Europea, esto que a veces confundimos decir Europa y nos referimos a la Unión Europea, en la Unión Europea son 28 estados, 500 millones de habitantes. Que a un territorio de 500 millones de habitantes llegue 1 millón de personas huyendo de la guerra, yo no entiendo que esto sea una crisis de refugiados. La crisis de refugiados tiene el Líbano, donde el 33% de la población son refugiados. De repente imaginémonos que a España llegan 23 millones de personas huyendo de la guerra. Entonces tendríamos una crisis, no porque lleguen 1 millón de refugiados, sobre todo Alemania, Austria y Suecia, estamos en crisis. Por eso volveré un poco sobre este tema de la crisis de los refugiados. Bueno, es el tema de toda la ponencia. Recordemos también que en Europa hay una guerra activa en Ucrania. 5 millones de personas están huyendo, toda la Comunidad de Madrid huyendo de la guerra de Ucrania. Ucrania son nuestros vecinos, parece que está ahí lejos, un sitio que está hace mucho frío, pero que está aquí a 2 horas y media de avión de España. Entonces, hay conflictos y esos 5 millones de personas se han reubicado principalmente en otras ciudades y pueblos de Ucrania. Ucrania, desde luego, es mucho más pobre que España, es mucho más pobre que la mayoría de los países de la Unión Europea. Si Ucrania ha sido capaz de gestionar un país que tiene los habitantes de España, más o menos 40 millones de habitantes, pues han sido capaces de gestionar la acogida de 5 millones. La sociedad ucraniana es increíblemente solidaria. Entonces, recordemos también estas cosas, estas guerras olvidadas, estos conflictos, estas personas que están huyendo. La pobreza y desigualdad sigue siendo un problema en Europa. No solo en Rusia, me contaban, estuve hace unos meses hablando con los obispos rusos, los obispos católicos, y me dicen, mira, aquí tenemos a los más ricos de toda Europa, y en mi diócesis, el otro día, pues visité a una familia en una casa donde la madre y la hija comparten zapatos. Es decir, si la madre sale de casa, la hija se tiene que quedar en casa, porque el par de zapatos es el mismo para las dos. En Macedonia, que también forma parte de Europa, no de la Unión Europea, pero sí de la amplia Europa, la situación de la población gitana pues está peor que los más pobres de África. Grecia, que está hundida por la crisis y gestionando ahora, este año pasado, 850.000 refugiados, no puede con ello.
Tenemos una Unión Europea de diferentes realidades, velocidades, diferentes motivaciones. Los primeros países que forjaron la Unión Europea dijeron, vamos a unirnos para evitar la guerra en el futuro, y la mejor forma de evitar la guerra es trabajar juntos, asegurar que los mercados estén tan entrelazados que no podamos enfrentarnos, porque entonces acabaríamos perdiendo todos. Pero ese proyecto de paz y desarrollo de los primeros pasó a los siguientes, cuando España, Grecia y tal entraron, decir, no, hombre, la Unión Europea nos va a ayudar para conseguir democracia y de paso pillamos cacho y aquí hacemos nuestras autopistas y ahora ya los últimos que han entrado, eso ya solo quieren autopistas nuevas, quieren el dinero europeo. Entonces, la narrativa, la forma de contar por qué somos parte de la Unión Europea difiere mucho entre los países. Entonces no es fácil, no es fácil. Y en este contexto nos encontramos con una crisis europea que es una crisis europea de la solidaridad. No tenemos una crisis de refugiados, tenemos una crisis de la solidaridad. Una crisis de la solidaridad que se expresa primero en la crisis económica y financiera. Este paradigma del crecimiento a toda costa, el paradigma de la austeridad, caiga quien caiga, con una creciente desprotección de los débiles. El caso patético ahora con la crisis de los refugiados, casi que lo tenemos que buscar ahí en los archivos, pero fue este verano. Seguramente os acordaréis de las negociaciones entre la Unión Europea y Grecia. Y ahí fue realmente penoso observar un juego, si conocéis un poco el juego de ganar-ganar, ¿no? Bueno, pues nos juntamos, hay juego de ganar-ganar donde nos juntamos para intentar entre los dos sacar algo de lo que nos beneficiamos los dos, y está el juego de ganar-perder. Si yo gano, tú pierdes, o al revés. Bueno, pues este juego entre la Unión Europea y Grecia fue un juego del ganar-perder. Fue intentar que el otro pierda, ¿no? Y yo gane. Al final estos juegos son tremendamente perversos porque al final todos pierden. Perdieron sobre todo las personas en Grecia, que tienen cada vez menos acceso a sanidad, tienen cada vez menos acceso a educación, están cada vez más empobrecidas. El 80% de la población griega hoy es muchísimo más pobre que hace unos pocos años. Pero es que no solo es que Grecia haya perdido, porque se le forzó a algo a los griegos, sino que también la Unión Europea como proyecto ha perdido credibilidad de ser un espacio donde podemos trabajar juntos, donde podemos hacer que las personas realmente colaboren. En ese sentido, la crisis europea es una crisis también de creer en un proyecto común. Tenemos ahora esta crisis migratoria que lo que muestra sobre todo es la incapacidad de la Unión Europea de recibir y distribuir refugiados e inmigrantes, de acogerlos. Vemos unas políticas de integración fallidas, políticas de integración de las últimas décadas, porque la realidad migratoria no es nueva en Europa. Mi padre fue inmigrante en los años 60 a Alemania. Entonces, claro, es verdad, la situación ahora de los refugiados que vienen es distinta, pero no deja de ser una forma de movilidad humana. Vincular, como se está haciendo en estos últimos tiempos, migración con terrorismo, migración con criminalidad, es una mezcla bastante explosiva. Y sin embargo no hay debates en la Unión Europea sobre las causas que está generando esta migración. Es decir, ¿cómo conseguimos paz en Oriente Medio? ¿Qué pasa con el tráfico de armas de Europa hacia Siria y hacia estos países? ¿Cómo podemos trabajar la paz? ¿Cómo podemos afrontar el hambre en el mundo? Para que la gente se quiere quedar en sus casas. Pues, ¿cómo podemos hacer esto posible? ¿Qué parte del problema tenemos nosotros en Europa
y cómo podemos contribuir a la solución. Otro indicador, otro síntoma de esta crisis europea es el pequeño interés nacional o nacionalista frente al bien común europeo. Tenemos el caso de Hungría o de Polonia, donde vuelven a un nacionalismo considerando todo lo exterior, entre otras cosas Europa, como algo nocivo, algo malo, y sin embargo, bien que pillan cacho, y esto no es sano. Tampoco es sano el juego que está teniendo el Reino Unido de Gran Bretaña respecto a Europa. Ese referéndum para salirse, al final esto va a hacer daño. Estamos en Europa también en una crisis institucional, donde las personas creen cada vez menos, no solo en los políticos y en los partidos, sino en las instituciones, en los estados, en el propio proyecto europeo, y como consecuencia tenemos resurgimiento de extremismos y populismos de derecha y de izquierda, independentismos, como que se está desmembrando, ¿no? Tenemos además un problema bastante dramático, que es dentro de esta crisis europea, que es una crisis del liderazgo. Es decir, ¿dónde están aquellas personas que tienen una visión de Europa, un compromiso por el bien común, que tienen una capacidad de crear comunidad de valores entre los demás líderes europeos? Y aquí, pues, el caso curioso de la canciller alemana Angela Merkel, que en el tema de la crisis de refugiados ha sido la única jefa de gobierno que claramente ha dicho, dice, todo el que huye de la guerra tiene derecho a ser acogido en Europa, en Alemania. Pero ese liderazgo que ha mostrado la están hundiendo en su propio país, en su propio partido, cristiano-demócrata. Yo de vez en cuando ya digo, a ver, si quitáis la C de vuestro nombre de partido, porque ya no tiene nada que ver. Entonces, si tenemos un líder, o sea, que nos gustará más o nos gustará menos, yo tengo muchos puntos críticos respecto a la señora Merkel, pero es en este momento la que está liderando un poco la Unión Europea. Si se la cargan en Alemania, ¿quién va a asumir? ¿El señor Hollande en Francia? No. ¿Quién? Nadie. Pues entonces perdemos capacidad de tener esa visión de un proyecto, de una comunidad de valores en Europa. La situación, a mi ver, y yo soy un convencido europeo, es bastante dramática, y no vale decir pues que se acabe la Unión Europea. El problema es que sin la Unión Europea no somos nadie. En una economía globalizada, ya no estamos en la economía de hace 30 años, en la economía globalizada de hoy en día, si no existe la Unión Europea, apaga y vámonos. Aquí va a ser mucho peor que con una Unión Europea. Y en todas estas reflexiones siempre, ¿a quién estamos olvidando? Y esta reflexión de la Iglesia no la tenemos que hacer. A los 5 millones de ucranianos, a los pobres de siempre, que los tenemos aquí, porque ahora como se lleva la moda de tal, a los inmigrantes del año pasado, que siguen aquí, los irregulares, los de Melilla, a los jóvenes sin futuro, los parados de larga duración, los mayores que están solos, a los del medio rural. Es un permanente atención y reto que tenemos que tener hacia estas pobrezas. Pero volvamos al tema, o sea, esto para dar un poco la visión de conjunto, esa crisis europea, que a ver hacia dónde vamos. Y ahora la crisis de refugiados. Algunas cifras. Más de 1.200.000 personas llegaron irregularmente a la Unión Europea en el año pasado, en 2015. 1.100.000, o sea, más del 90%, a Alemania. Solo en diciembre, 90.000 llegaron a Grecia. O sea, porque llegan a Grecia principalmente, pero también por Italia. Pero a Grecia llegaron el año pasado 850.000 personas. Casi 4.000 personas han muerto en el Mediterráneo el año pasado, queriendo llegar a Europa. Los principales países de origen: Siria, Afganistán, Irak, Grecia e Italia, los principales países de llegada.
La situación actual sigue siendo difícil, porque pensábamos, bueno, en invierno serán menos, pues es que no son menos, ¿no? Y la gente viene sin tener abrigos ni zapatos para el invierno, y el mar Mediterráneo ahí entre Turquía y Grecia, a estas alturas del año, no está como para ir con unas chanclas. Hace frío, lluvia, hace falta ropa adecuada, con frecuencia deben dormir en la calle. Pero es que esto pasa en Grecia, en los Balcanes, pero también pasa en Berlín. La Cáritas Diocesana de Berlín está un día sí y otro también en los medios de comunicación exigiendo al ayuntamiento que se pongan medios, medidas para que los refugiados que ya están en Berlín, que tengan un sitio donde dormir, que esté calentito, por lo menos. Y es una lucha permanente. Por otra parte, es impresionante ver la solidaridad de la gente, de entidades como Cáritas. Cáritas en todos los países, desde Turquía hasta Suecia, echando números, Cáritas ha atendido a más de la mitad de estos refugiados que han llegado. Pero hay también otras organizaciones, está la Cruz Roja, hay organizaciones pequeñas, hay ayuda espontánea que la gente se organiza en las ciudades, en los pueblos por donde pasan los refugiados, se organizan para ayudar, la ayuda espontánea. En Austria, en Alemania, en Francia están creando campos de refugiados a marchas forzadas. Las consecuencias más actuales de esta crisis de refugiados es que se han vuelto a establecer controles fronterizos. Los acuerdos de Schengen de apertura de fronteras están ahora puestos ahí en el congelador, no sea que se estropee, y Dinamarca, Suecia, Austria, Eslovaquia, Hungría, Francia ponen controles de fronteras. También Austria ayer ha introducido límite, dice límite máximo para refugiados, tantos, ¿vale? El presidente de Cáritas Austria dice, eso es como ponerle a los bomberos límite máximo de casas a apagar, casas que estén ardiendo. Apagáis por día 4 casas ardiendo, la quinta casa miráis. Pues gente que está huyendo de la guerra, le tienes que asegurar un derecho, porque son personas humanas, le tienes que asegurar un derecho de acogida. Pero este mismo debate es el que se está llevando en este momento en Alemania, en los tal llamados partidos cristiano-demócratas, cristianos-sociales, en contra de la canciller Merkel, que en esto hasta ahora se ha ido posicionando claramente hacia el derecho de las personas de poder huir de la guerra y de ser acogidos. Y todo esto en tiempos de una crisis económica. Una crisis económica que ha puesto la solidaridad en Europa bajo presión. La austeridad y la consolidación fiscal antes que las personas. Se han reducido servicios sociales, protección social, recortitos aquí y allá, pero historias que vosotros y vosotras seguro que conocéis mejor que yo porque lo viviréis con mucha más cercanía. La libertad de movimientos ya está cuestionada. Dice, no, es que se están creando más puestos de trabajo. Vale, ¿y qué calidad? ¿Se han creado puestos de trabajo para todos estos que están en paro en los últimos años? No. Y la calidad, antes, yo me acuerdo que hace 5 años se hablaba de los mileuristas, o hace 7 años, ¿no? ¿Os acordáis de los mileuristas? Ahora ya no se habla de los mileuristas, pero los mileuristas, lujo. Ahora es los 600 euristas, no sé cómo se llaman ya, pero y si te llega a los 300, das gracias. O sea que hay signos de recuperación económica, pero esta recuperación económica no ha llegado todavía a un crecimiento rico en empleo de calidad, un crecimiento de más cohesión social. Entonces, lo que nos llevó a la crisis es la misma receta que se está aplicando. Esto es como los médicos de la Edad Media, ¿no? Estás pocho, a una sangría. Te sacan sangre. Te pones peor, más pocho, y uy, otra sangría, y otra, así hasta que se le muere el paciente. Entonces, eso es lo que nos está pasando aquí en Europa con este paradigma económico y
Y lo malo es que desde Cáritas venimos denunciando esto año tras año, vamos sacando informes sobre la crisis y estamos diciendo esto no va a funcionar. Pero si es que hay más millones de pobres hoy que hace unos pocos años. Y lo peor, o menos mal que lo hicieron, en 2010, o sea, hace unos poquitos años, hace 5 años, todos los jefes de gobierno y de Estado de la Unión Europea se comprometieron y firmaron, está ahí las firmas, se pueden ver, de reducir la pobreza. Había 120 millones de pobres en la Unión Europea hace 5 años. Y prometieron, palabra del jefe de gobierno, vamos a reducir los pobres en 20 millones de personas. Pues ahora resulta que son 3 o 4 más. Y además, con un aumento importantísimo de los trabajadores pobres. Los sistemas sociales europeos están debilitados. ¿Y por qué vinculo las dos crisis? Porque son expresiones de la misma crisis de fondo. La crisis de refugiados, como vengo diciendo, no es una crisis migratoria. Es parte de una crisis económica, social, política que muestra falta de solidaridad en la Unión Europea entre los Estados miembros. Es una crisis que muestra falta de solidaridad hacia las personas. Y todo lo que me saque de este camino de querer recuperarme económicamente es malo, sean personas, sean inmigrantes, nacionales o lo que sea. O sea, el paradigma socioeconómico actual ha fallado, continuará fallando, para afrontar los retos de pobreza e inclusión social y los retos migratorios. Este modelo económico envía a miles de ciudadanos europeos a la pobreza y mantiene en el limbo a cientos de miles de inmigrantes y refugiados. Cuando el Papa, en la alegría del Evangelio, dice esta economía mata, en Cáritas lo estamos viendo. Los informes que nos llegan de algunas Cáritas, la gente se suicida, la gente se muere. ¿Se muere por qué? Porque tiene que tomar decisiones dramáticas. O yo compro medicinas para mi cáncer, o le pago las medicinas a mi hijo que tiene el síndrome de Down. O lo uno o lo otro. Al final, la decisión, venga, por el niño, vale, pues el padre se muere. Esta economía mata. Los países que han sufrido la crisis económica y social en los últimos años, especialmente Grecia e Italia, son los que han tenido además que gestionar la enorme dificultad de la crisis humanitaria. De repente llega ahí un montón de gente. Aunque reciben financiación europea, Grecia no tiene ni los mecanismos ni los medios para atender a estos cientos de miles de refugiados cada mes. Temas de alojamiento, de sanidad. Como consecuencia, las personas malviven en condiciones pésimas. Y como los años de austeridad han desmantelado el estado de bienestar, ahora todos estos países están mucho más debilitados para afrontar millones de personas nuevas. Y recordemos, 1 millón de personas que están entrando en la Unión Europea, de 60 millones que están huyendo de la guerra. Es decir, no llega ni al 2% los que llegan aquí. Y en Europa son 500 millones de habitantes. O sea, no llega ni al 0, El principal obstáculo, la falta de voluntad política, de revisar un paradigma económico basado en el crecimiento económico puro y duro, la austeridad, y donde los países frágiles deben tener miedo a que los castiguen con una especie de declaración de incapacidad. He tenido en estos años pasados, Cáritas Portugal me ha ido invitando a presentar los informes de pobreza y ha aprovechado que el Pisuerga pasa por Valladolid para tener reunión con el ministro de Asuntos Sociales allí en Lisboa. Y me decía el ministro de Asuntos Sociales, dice, mira cómo están mis manos, que yo quiero hacer políticas sociales pero no me dejan, por las medidas de austeridad. Entonces, se le declara a un Estado medio incapaz para hacer políticas reales. No, tú lo que tienes que hacer es aplicar medidas de austeridad. Sin tanta obcecación en la austeridad, con más generosidad y cooperación entre países, teniendo las personas en el centro, los Estados europeos probablemente responderían hoy de otra manera a la crisis de los refugiados. Serían capaces de rediseñar y mejorar la eficiencia de sistemas sociales y de integración,
y esto se podría responder mucho mejor a los refugiados e inmigrantes con los servicios necesarios de acogida. Pero también en este quejarnos o criticar o denunciar a los estados, esto solo es una cara de la moneda. Pensemos que las sociedades, es decir, nosotros, somos la otra cara de la moneda. No podemos quedarnos solos en criticar lo que hace el gobierno. No. Las sociedades son muy importantes y la historia nos muestra cómo en periodos de crisis sale lo mejor y lo peor de las sociedades. Por una parte, y lo estamos viendo, y quizá vosotros lo estáis viendo también en vuestros entornos, aumentan los miedos, aumentan los racismos, las exclusiones antipobres. No, estos, musulmanes va a ser que no. Son personas. Claro, son distintos, pero si son distintos, pues hay que hablar con ellos. Hay que aprender, hay que explicar, y hay que conocerse. Los políticos, lamentablemente, se basan y juegan con los sentimientos, con los miedos, y se dedican a proteger a los votantes más asustados y ruidosos, en vez de buscar y encontrar soluciones a la crisis económica, a los problemas, a las causas de las guerras, a las causas de las migraciones. Por otra parte, o sea, hay estos miedos en las sociedades, hay estos racismos que crecen, pero por otra parte también hay signos increíbles de solidaridad que muestran el camino a seguir. Cuando los alemanes vieron la forma en que estaban siendo tratados los refugiados en Hungría, pues los refugiados cuando llegaron a Alemania, pues seguro que os acordáis de la televisión, cómo los recibieron con globitos y cosas. O sea, hay como una solidaridad espontánea que se muestra. Esto quizás sea muy esporádico, muy bueno para hoy y mañana ya veremos. También a Cristo lo aclamaron un día y a los pocos días ya lo habían crucificado. Pero bueno, hay que aprovechar las solidaridades que están ahí, la parte buena que tenemos todos. Pero después también están estos proyectos que desde Cáritas estamos haciendo. Por ejemplo, a botón de muestra, la Cáritas Diocesana de Viena, pues de una residencia de mayores, la reconvirtió a un hotel que está gestionado por refugiados. Todos los empleados son refugiados. Entonces, bueno, pues estas personas están colaborando con la sociedad. Además, como tienen entre el personal, pues llegan no sé si a 20 o 25 idiomas, pues oye, mucha gente va allí a este hotel porque está perfectamente acogida y la pueden tratar con cariño en su propio idioma. Entonces, también se ve la disponibilidad de muchos países. Me han contado, bueno, aquí ya estamos preparadísimos para que lleguen los refugiados, pero no llegan, pero bueno, preparados estamos. La Cáritas de Polonia me dicen lo mismo. O sea que, fenomenal. Eso muestra también de cómo la sociedad es capaz de organizarse. Nuestro reto como Cáritas, como organizaciones de iglesia, de la sociedad civil, pues cómo aprovechar este momento de solidaridad para reforzar que esa solidaridad realmente penetre en la espina medular, en el ADN, o sea, que eso sea lo que quede, que eso sea con lo que construyamos sociedad. Luego comentaré un poco más sobre esto. Pero ahora, las políticas migratorias de la Unión Europea y el posicionamiento e incidencia política que desde Cáritas hacemos. Por una parte, ¿cuál es la agenda europea de migraciones? ¿Qué es lo que se está debatiendo en las instituciones europeas? Por una parte, se habla de reducir incentivos a la migración irregular, abordar las causas, el tráfico de personas, promover el retorno voluntario. Se habla de la gestión de fronteras en cooperación con otros países. Se habla de la reforma del sistema Dublín, no sé si lo conocéis, luego lo comentaré, para proteger a las personas. Y se habla, las políticas migratorias, sobre todo de la inmigración de personas altamente cualificadas y su acceso al mercado laboral. Desde Cáritas Europa, ¿qué decimos? Pues lo primero,
incrementar la ayuda de cooperación al desarrollo. Las causas de las migraciones son que hay demasiada pobreza en otros países. Y la Unión Europea, el famoso 0,7 todavía no se ha alcanzado, estamos en el 0,4. Entonces, focalicemos en los países más débiles. Reforcemos la ayuda a aquellos países acogedores de refugiados en Oriente Medio, Líbano, Jordania, África, otros sitios. Que en la cooperación con terceros países no castiguemos a los países africanos con decir, te doy ayuda al desarrollo si no me mandas más inmigrantes. La forma en que tú lo hagas, allá tú, no me lo expliques. No me expliques que los metes en autobuses, los llevas al desierto y ahí los sueltas. Eso no me lo cuentes, porque eso me hace pupa. Pero yo, si no haces eso, no te doy dinero de ayuda al desarrollo. Y eso es lo que se está debatiendo hoy día. Entonces, desde Cáritas decimos, no, lo que hay que hacer es ayudarles, y ayudarles además la gestión de fronteras según con los derechos humanos. Pedimos desde Cáritas accesos seguros y legales a la Unión Europea, que haya visados humanitarios. Era realmente paradigmático y tristísimo a la vez ver en la plaza central de Budapest, en Hungría, todos los refugiados ahí tirados por los suelos y tal, sin nada, que llegaban allí y los veías cansadísimos, reventados, de venir andando kilómetros y kilómetros de los periplos por el mar, destrozados. Y un enorme anuncio de Ryanair o la compañía que fuera, Estambul, Berlín, 50 euros. Y dices, pero válgame Dios, ¿cómo no es posible? Pero si al final estas personas van a acabar en Berlín, o van a... ¿Cómo no? Y la de dinero que han pagado a traficantes, la de sufrimientos y penalidades que han pasado, y hay ese anuncio, por 50 euros te plantas en Berlín desde Estambul, sin tener que cruzar el Mediterráneo y de paso se te pierde tu hijo y se te ahoga en el Mediterráneo. Entonces, ¿cómo ofrecer visados humanitarios, reunificación familiar, acceso legal a las personas, también a las de baja cualificación? El tema de la trata, el tráfico de personas. Frontex, que es el sistema de fronteras europeas, que sea más transparencia y que haya una responsabilidad en materia de violación de derechos humanos. De Cáritas Italiana nos cuentan, no, es que ahora la policía italiana y en otros sitios se aplica el método de, oye, ¿tú a qué vienes aquí? Están todavía en la barca, ¿no? Ahí en el Mediterráneo. ¿Tú a qué vienes aquí? ¿A trabajar? Sí, yo quiero trabajar. Ah, entonces no eres refugiado. Te vuelves para tu casa. Eso es una violación de los derechos humanos. Eso no es acorde a los tratados internacionales y lo hacen, pues, según las directrices que les dan, pero que no están formados. En Cáritas estamos participando en algunas formaciones a policías de fronteras, pero no es suficiente, ¿no? Entonces esto hay que darle un repasillo y sobre todo pedimos también que el Parlamento Europeo tenga un papel de vigilancia de qué es lo que se hace. Porque desde Cáritas podremos denunciar, pero desde Cáritas no somos nadie para controlar. Eso que lo haga el Parlamento Europeo. Entonces, el sistema Dublín, ¿qué es lo que dice el sistema Dublín? El sistema Dublín dice, actualmente el país de llegada es el responsable de revisar la solicitud de asilo. Esto es imposible, que Grecia revise ni 100 solicitudes de asilo, que no funciona la administración griega. ¿Cómo va a ser? ¿Y cómo van a revisar, si no saben revisar 100 solicitudes de asilo, cómo van a revisar 850.000? Es imposible. Entonces, y otros países de la Unión Europea no quieren más reparto de la solidaridad. No, que lo haga Grecia. Entonces, en marzo ahora se va a revisar, y Cáritas Europa evidentemente vamos a pedir, y estamos pidiendo, que haya un sistema europeo de asilo con criterios, estándares, procedimientos homogéneos y sustituir esa regla del primer país de llegada. Además, tenemos problemas de aplicación de la normativa europea en los Estados miembros. A veces las normativas europeas son bastante buenas, pero los Estados miembros no la aplican. Compromisos de acogida que no se cumplen en Polonia, en Eslovaquia.
y cada vez hay menos voluntad de acoger a refugiados. Estaban estos eventos de Colonia que se han mareado tanto y que evidentemente pues hay que perseguir a los criminales y aplicarles la ley que sea, pero estos no son todos los inmigrantes, ni muchísimo menos, ni todos los refugiados. No porque un señor que tenga ojos azules y es terrorista, todos los señores de ojos azules son terroristas. Entonces, ahí tenemos que ser conscientes y en nuestras conversaciones con vecinos y amigos y demás, ayudar un poco a reconducir también los miedos que se generan. Desde Cáritas, nuestro reto, nuestra obligación, y desde la Iglesia, crear sociedades acogedoras, concienciar sobre los beneficios de la migración, política más humana, nuevo modelo de integración, la externalización del control de fronteras, ya comenté, no puede ser que nuestra ayuda al desarrollo esté vinculada a tú encárgate de los inmigrantes, que no me lleguen porque yo aquí no los quiero ver, y si no, no te doy ayuda al desarrollo. Y desde Cáritas, pues estamos ahí, como dice el Evangelio, a tiempo y a destiempo, recordando también permanentemente los temas de los que no se están hablando en la Unión Europea, y les pedimos que hablen de ello, les pedimos que tengan un enfoque centrado en las personas, que se acuerden de las personas, que no hablen de cifras, que no hablen tanto de fronteras, que no hablen... Por favor, hablar de las personas, que es al final lo que importa. El cambio del paradigma económico. No nos hacen ni caso. Bueno, no nos hacen ni caso, no. Cuando Cáritas Europa vinculó, fue la única organización en Bruselas que vinculó la crisis de refugiados con la crisis económica. Y lo hicimos en una nota de prensa. Normalmente a las notas de prensa las instituciones europeas no reaccionan. Recibimos una carta del propio gabinete de Juncker, el presidente de la Comisión, diciendo por favor, no combinéis una cosa con la otra, no vinculéis, que no tiene nada que ver. Estamos haciendo lo mejor que podemos en todos los ámbitos. Muy bien. Es decir, amigo Sancho, si los perros ladran, algo estaremos haciendo bien. Al final, unas reflexiones, esto ya son más reflexiones personales, retos que veo a organizaciones de iglesia, de sociedad civil, que estáis aquí, que estamos aquí, que es nuestro compromiso con las personas. A mí en estos tiempos pasados, como soy humano, también tengo mis dudas de vez en cuando. La parábola del buen samaritano me ha sacado de dudas. Cada vez que asomaba una pequeña duda, la parábola del buen samaritano. ¿El buen samaritano preguntaba por la religión? ¿El buen samaritano preguntaba, ¿tú de dónde vienes? El buen samaritano vio una persona necesitada y la ayudó. ¿El buen samaritano era un buen creyente? No. Los samaritanos eran infieles, eran musulmanes. Para nosotros, o sea, una persona que ayuda. Evidentemente hoy nosotros vemos también a Cristo en el buen samaritano, claro que sí, pero el buen samaritano ayuda, y después el buen samaritano también da su dinero al hospedero, ese dinero que necesita Cáritas. En Cáritas somos el hospedero y las organizaciones sociales son los hospederos. Pues oye, hay que dar también dinero para una solidaridad profesionalizada. Todos tenemos que ser solidarios en esto. Entonces, compromiso con las personas, con los últimos, los olvidados, los excluidos, los refugiados, los inmigrantes, y nuestra labor de acompañar, ayudar. Y también una cosa que desde Cáritas Europa, como estamos aquí en familia, pues es registrar y documentar lo que vemos. Hay que contarlo. No solo ayudar, sino también contarlo. Porque después nos cuesta, Dios y ayuda en Cáritas, recoger de las Cáritas miembro y qué experiencias tenéis, qué historias nos contáis. Claro, nos cuestan, pero a veces hay que sacarlo con sacacorchos. Entonces, todas esas historias bonitas que estáis experimentando, apuntarlas, contarlas. ¿Por qué? Porque tenemos que crear una nueva narrativa, una nueva forma de contar cómo los inmigrantes y cómo las sociedades
cambiamos, porque Europa va a cambiar con los inmigrantes, está cambiando, pero ¿cómo construimos sociedad juntos? Y eso hay que contarlo, y hay que contarlo desde los pequeños ejemplos, desde las pequeñas historietas, porque a partir de las pequeñas historietas se construyen las grandes narrativas. La narrativa de la Unión Europea de hace 50 años de crear paz y desarrollo se construyó a partir de pequeñas historias de gente que colabora para trabajar por la paz. Entonces, en la Laudato Si, el Papa habla de crear comunidades. Y esto es un reto de sociedad civil. No podemos esperar de que el Estado cree comunidades. Esa es nuestra labor. ¿Cómo creamos comunidades? ¿Cómo creamos comunidades con los inmigrantes que ya están aquí? No nosotros vamos a ayudarles, no. ¿Cómo son parte de nuestra comunidad? ¿Cómo son parte de nuestra parroquia, de nuestras actividades que hacemos? ¿Cómo desarrollamos nuestras relaciones humanas, cercanas, cálidas, las redes de comunión, de pertenencia? ¿Cómo gestionamos esto? Trabajar para el cambio social. La sociedad está cambiando y va a cambiar más y va a cambiar rápido. Entonces tenemos que ser conscientes para evitar miedos y para decir, bueno, vamos a ser parte del cambio. No intentemos ser una piedra en medio de un río, sino intentamos saber, vale, el río está ahí, está cambiando la sociedad. Bueno, ¿cómo contribuimos desde nuestros valores a esto? Entonces, análisis sí, denuncia profética sí, pero sobre todo construir sociedad. Construyamos sociedad. Fomentar el asociacionismo, la colaboración entre entidades públicas. Y en este esfuerzo que tenemos que hacer de construir una narrativa de la esperanza, descubrir la presencia del reino entre nosotros, la presencia del bien, de la solidaridad, esa parroquia comprometida, esa empresa de inserción, esa cooperación fraterna con grupos, gentes, países. Pues quisiera lanzar aquí una propuesta, después ya cada uno hace lo que quiera, porque yo o me voy después o lo dejo ahí, la idea. Pero bueno, ¿por qué no? Evidentemente, pues toda esta incidencia política en Bruselas, pues ya me encargo yo de esto. Pero ¿por qué aquí en Salamanca, por ejemplo, no se podría hacer, es una idea loca, pero un hermanamiento del Ayuntamiento de Salamanca y el Ayuntamiento como líder que incluya también a la sociedad civil, la universidad, un hermanamiento de la ciudad de Salamanca, por ejemplo, con la isla de Lesbos, que es donde están llegando todos los refugiados, o con una ciudad X en cualquier sitio de Europa donde están pasando refugiados, o con una pequeña ciudad del Líbano, del tamaño más o menos de Salamanca. ¿Para qué? Pues para ese crear comunidad, porque al final somos una familia humana. ¿Por qué no crear comunidad? Dice, no, es que está todo preparado, estamos esperando al primer refugiado para acogerle. Y no viene. Pero hombre de Dios, ¿qué hay? Anda que no hay necesidades por ahí. ¿Por qué no? Pensarlo, Vamos, una idea. La Cáritas holandesa, Corde, se llama, que está ahora hablé ayer precisamente con la directora de Cáritas Holanda, y esta dice, no, yo es que ahora lo que voy a hacer es llevarme a los alcaldes de las poblaciones así de tipo mediano, me los voy a llevar a mis viajes al Líbano y a Jordania para que vean allí la realidad. Y después vamos a ver si siguen siendo tan radicales y anti-inmigrantes como lo eran antes. Pero bueno, pues es una idea. Llevar la esperanza. Acordémonos la labor fundamental que tenemos como cristianos de llevar esperanza. Somos profesionales, somos los expertos de la esperanza en un mundo complejo, cada vez más complejo, difícil, pero de esperanza. Y para finalizar, os voy a confesar una pequeña afición que tengo desde que el Papa Francisco empezó a publicar cosas. Empiezo a contar palabras, es decir, este está tonto. Empiezo a contar palabras, a ver cuántas veces aparece la palabra pobreza en la ley del Evangelio, cuántas veces aparece tal. Y me he dado cuenta que una de las palabras preferidas del Papa, que la utiliza barbaridades de veces, en la Laudato Si creo que son 25 veces aparece, la palabra diálogo. Diálogo en este mundo, en esta idea de construir la casa común,
El que se crea que la Laudato Si es una encíclica del medio ambiente solo sabe el 10% de lo que es la Laudato Si. La Laudato Si es sobre cómo construir la casa común. Es decir, en este mundo vivimos juntos gentes de muchas culturas, de muchas religiones, y no podemos decir, no, tú allí y yo aquí. No, perdona, es que el Oriente Medio y la África del Norte es que somos vecinos. Es que estamos viviendo juntos, en la misma casa. ¿Cómo nos relacionamos con ellos? El diálogo, el Papa lo dice, diálogo. Hay que hablar, hay que abrirse a otras realidades, hay que dialogar con el ayuntamiento, dialogar con la asociación de vecinos, dialogar con la Cruz Roja, dialogar entre entidades católicas de iglesia, dialogar. Y no se nos olvide también en esta complejidad la importancia de celebrar y la importancia de cuidarnos, de pasárnoslo bien y de no quemarnos en el camino, porque el camino es largo, complicado, y oye, que esta tierra tiene buenos chorizos, tiene buenos jamones, y hay que disfrutar. Venga, muchas gracias.